Pues sí, buen día a todos y todas que están aquí. Generalmente cuando pensamos en una teoría científica o una teoría que tiene como cierta correlación, hay como distintos elementos que podemos ir identificando. Obviamente aquí por cuestiones de tiempo lo he sintetizado así como súper breve y es como la teoría tiene dos elementos importantes. Por un lado son los conceptos, que estos tienen que tener cierta congruencia interna, y con esto me refiero que cuando son coherentes los conceptos, estos también tienen que tener como cierta correlación con otros conceptos. Por ejemplo, decir que el concepto que se entienda, por ejemplo, de energía, tiene que ser un concepto que se entienda en distintos campos, por ejemplo, la física, la química o distintas áreas que lo ocupen. O, por ejemplo, también que haya como cierta compatibilidad de ese concepto con otras áreas de la ciencia. Es decir, no puede haber una disciplina que diga yo me voy a crear un concepto, no sé, de energía que sea completamente distinta a todo lo que ha ocurrido, porque eso hay una falta de coherencia de ese mismo concepto. Entonces, los conceptos muchas veces se piensa que simplemente pueden ser como ideas o generalidades, pero en realidad estos tienen que tener esta cierta congruencia para que puedan ser como conceptos que puedan ser fiables. Por otro lado, los elementos de la teoría también tienen que ser, o estos conceptos tienen que tener cierta correspondencia con observaciones o investigaciones empíricas que se vayan haciendo. Es decir, puede haber un concepto que surja a partir de una hipótesis y luego de eso se pueda ir contrastando con distintas investigaciones para ver cuál es el alcance, la fiabilidad de estos mismos conceptos. Entonces, vemos que una teoría tiene que tener conceptos coherentes y además observaciones fiables, ¿no? ¿Y qué son observaciones fiables? Generalmente, cuando se hace una investigación, cuando nos mandamos nuestro paper, y entonces hay una revista que lo evalúa por pares, entonces determina si hubo un rigor metodológico y demás, si hubo algún error, se regresa y entonces se vuelve a trabajar sobre ello. Además, como está abierto, digamos, entre comillas, ¿no?, a la comunidad científica, alguien puede tomar ese artículo y entonces decir, ok, yo no estoy de acuerdo con eso, voy a hacer una contestación y hago otro artículo, y entonces a partir de eso se va como mejorando este concepto, o de alguna forma también se puede cuestionar. Pero realmente las pseudoteorías tienen conceptos que no son coherentes, es decir, que estos conceptos o estas ideas no son compatibles con otros campos de la ciencia y entonces crean sus propias categorías que no tienen esta correspondencia. Y por el otro lado son observaciones no fiables, o sea que no son confiables. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que encontramos dentro de la obra de Jacobo Greenberg, que algo muy común es que pone como, dice, bueno, varias partes de su texto, me dice, y lo van a encontrar en muchos de sus libros ya más añejos, que es como, ok, vamos a ver este tipo de situaciones, y pone ver en, o sea, como típica fuente, y se cita el mismo, y además es en el INPEC, que es el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Entonces, es un instituto que él mismo hizo y que él mismo publica. Es como una forma de decir, yo creo mi propia revista, yo mismo investigo, yo mismo me evalúo y yo mismo determino si se publica o no se publica. Entonces, eso nos puede dar como ciertos indicios de que estas observaciones no son fiables. Entonces, podríamos distinguir los elementos de teoría y pseudoteoría. Entonces, creo que hasta ese punto podríamos dejarlo hasta ahí y después ir elaborando y seguir observando si estos conceptos son coherentes y si las observaciones que vamos a ver a continuación son fiables. Bueno, también algo que caracteriza las pseudoteorías, es muy común en todas estas, al menos las pseudoteorías nuevas que han estado apareciendo, es que se aprovechan del poco conocimiento que puede tener la gente de ciertas cosas, de estas teorías reales. No es casualidad que muchas de las pseudoteorías invoquen a la física cuántica o invoquen a la relatividad general, porque son estas teorías muy poco intuitivas, que muy poca gente en realidad entiende y que necesitas en realidad sentarte a estudiarla con detalle para entenderla bien y que no te engañen o te digan cosas que no son. A diferencia de, por ejemplo, la física clásica, ¿no? La física clásica es algo que experimentamos a diario, que tenemos mucha intuición sobre ello. Si yo aviento una botella, pues sé más o menos cómo se va a mover la botella. Tenemos esa intuición, esa experiencia de la vida diaria. A diferencia de cosas como la física cuántica o la relatividad, que esa experiencia no la tenemos. Entonces es muy fácil que alguien invoque la física cuántica, alguien invoque estas teorías extrañas que no entendemos, y a partir de eso nos va a creer otras cosas, nos va a creer que dicen cosas que no dicen. Entonces sí, también hay que tener cuidado con ese
con ese tipo de teorías o de pseudo-teorías que invoquen cosas que no entendemos. Sí, en luz de, por ejemplo, lo que Gus habla de la consistencia, tengo entendido que muchas de las observaciones que Jacobo quiso utilizar estaban inspiradas en las observaciones que se hacen con el chamanismo, especialmente Pachita. Leyendo dentro de sus mismos textos existen muchas inconsistencias dentro de lo que la misma Pachita podía hacer, incluso asumiendo que existiera una persona con tremendas capacidades. O sea, a veces decía que materializaba un órgano, a veces decía que materializaba tijeras, otras veces detallaba que dentro de sus mismas operaciones psíquicas había varios ayudantes que le pasaban las cosas. Además de que, por ejemplo, hay varias fotos donde claramente los mismos operados tienen vendas. En varios textos que mistifican las capacidades alegadas de Pachita, dicen que muchas veces solo ponía sus manos encima y la herida ya no estaba, de donde se produjo la cirugía, donde aparentemente usaba un cuchillo viejo para abrir y cerrar mágicamente, pero si alguien con esas capacidades existiese, no tendría cierta consistencia, pero simplemente existen tantas formas de verlo que no es, incluso la inspiración principal de la teoría no es confiable. Jacobo Greenberg, un psicólogo mexicano que estuvo muy metido en la cultura hippie y en las creencias de la nueva era, algo bastante común entre los intelectuales de los años 70. Fue un promotor de todo tipo de ideas esotéricas y paranormales, especialmente las del misticismo cuántico, que combinan una mala interpretación de la física cuántica con religiones orientales. Desde su juventud ya mostraba un gran interés por lo paranormal, cuando en un viaje a Israel en 1963 contactó con una practicante del espiritismo para jugar la ouija y comunicarse con los muertos. En 1970 se fue a estudiar un doctorado en los Estados Unidos, donde tuvo contacto con los hippies y pudo experimentar con todo tipo de sustancias, hasta que un día manejando bicicleta por las calles de Nueva York buscó que lo atropellaran. Según Jacobo Greenberg, si no le sucedía nada no era su momento de morir. Este tipo de razonamiento que es propio de las personas supersticiosas se llama paternicidad, que significa buscar señales donde no hay absolutamente nada. Estando en Nueva York, pudo aprender neurofisiología de la mano de Erwin Roy John, un pionero de la psicología cognitiva, y quizás fue la única ocasión en la carrera de Jacobo Greenberg en que tuvo contacto con psicología científica genuina. Sin embargo, existía el pequeño detalle de que Erwin Roy John también era el promotor de una hipótesis fallida que aseguraba que la conciencia era un campo magnético del cerebro. A pesar de lo que aseguran en el documental El secreto del Dr. Greenberg, Roy John no fue el mayor influyente en las teorías de la ahora neurofisiólogo mexicano, sino lo fue el físico David Joseph Bohm. Algunos le llaman el campo cuántico, otros como técnico le llamaban lo implicado. David Bohm era una persona que sufría constantes episodios depresivos, los cuales fueron tratados con terapia de electroshock. Al hacerse una persona mayor, adoptó la religión del budismo y tenía creencias como la reencarnación, el panpsiquismo y era un ferviente creyente del telépata y charlatán Uri Geller. Junto con el neurólogo Carl Ibram, desarrolló la hipótesis hoy desacreditada de que el universo y la actividad cerebral son dos hologramas, y que la conciencia es una proyección tridimensional resultado de la interacción de estas dos realidades, ideas que fueron presentadas en un libro de dudoso rigor científico titulado El orden implicado. En cada una de sus posiciones es una analogía formacional del holográfico. De regreso en México, Jacobo Greenberg establece un laboratorio en la Universidad Anáhuac, y desde sus primeros libros de 1975 ya hacía referencia al chamanismo y otras cosas utilizando conceptos de la neurofisiología. Sin embargo, todavía guardaba cierta seriedad. Incluso llegó a publicar un manual de neurofisiología, lo que contrasta con unos pocos años después cuando ya hablaba de campos cuánticos, sinapsis planetaria, meditación akáshica y ya le empezaba a decir teoría sintética a ideas que son propias del misticismo cuántico. Greenberg asegura que este cambio se debió a su experiencia con la chamana Pachita, una curandera practicante del ingenio de la cirugía psíquica que en realidad conoció los pinos gracias a su amiga Margarita, la hermana del presidente López Portillo. La cirugía psíquica consiste en simular una operación y aparecer órganos en realidad de animales, ya sea con técnicas de precipitación o en la oscuridad como acostumbraba Pachita. Pachita sacaba el pulmón enfermo, le injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado. Lo que nadie menciona es que la familia López Portillo estaba muy interesada en relacionarse con esotéricos de fama internacional. Invitaron a los pinos al famoso telépata y donador de cucharas Uri Geller. Y también tuvieron contacto con Carlos Castañeda, un famoso antropólogo que se creía chamán, fundador de una secta hippie en el estado de California. Jacobo Greenberg era un admirador de Carlos Castañeda y de él sacó su admiración por los chamanes gracias a libros como El viaje a Islán y Las enseñanzas de Don Juan. Y formó parte de esta organización hasta que el líder le pidiera que abandonara su laboratorio a su hija y a su esposa. En el año de 1998, después de la muerte de este respetable antropólogo, se hicieron automorición 5 mujeres integrantes de esta organización. Da la casualidad que Carlos Castañeda se jactaba de ser un espía de la CIA, lo cual nunca pudo demostrar, pero el donador de cucharas Uri Geller, una de las personas que colaboró en el proyecto Stargate, un programa del gobierno de los Estados Unidos para investigar el fenómeno paranormal.
Sí, por ejemplo, hablando de todos estos temas, creo que es un poco interesante posicionarnos mentalmente en el contexto histórico de las investigaciones que estaban haciendo en este momento. Para estos días, la investigación de la parapsicología se consideraba relativamente aceptable. Hay relatos de que la CIA invirtió alrededor de cientos de millones de dólares para intentar financiar el proyecto Stargate, que buscaba encontrar la capacidad de lo que ellos denominaban pista de error. Bueno, poniéndolo un poquito también en contexto, la CIA hacía muchas cosas locas. Una de las cosas que hizo es intentar entrenar gatitos por años, implantándoles micrófonos para que espiaran objetos ajenos. También usaron LSD para intentar limpiar o cambiar radicalmente las ideas de estudiantes universitarios sin que lo supieran, cosa que después se vinculó con una persona que se llama Ted Kaczynski, que fue un terrorista, que también fue un matemático, pero eso no tiene sentido. Pero Ted Kaczynski también fue víctima de estudio radical y salvaje de la CIA, que tampoco la CIA solo porque se ocurrió por sí misma. Estados Unidos por mucho tiempo estaba clonando las jugadas, lo que hacía la Unión Soviética. Y la Unión Soviética también le daba consideraba objeto de estudio el misticismo. Muchas personas de alto poder político en la Unión Soviética también eran psíquicos. Entonces existía como una dinámica de ida y vuelta entre Estados Unidos y la CIA, que hacía mucho dinero para intentar encontrar relaciones que no se encontraban. Hay reportes dentro del mismo proyecto Stargate que después se hicieron abiertos al público, donde simplemente encontré que no encontraron nada. En la frase exacta es: en ningún momento estas investigaciones revelaron acciones usables de inteligencia. Yo quería como igual un poco traer el tema de cómo hay una relación entre Jacobo Grinberg, Carlos Castañeda y la antropología, porque muchas de las investigaciones que retomó Grinberg, muchas de las ideas las retomó precisamente de muchos textos de Carlos Castañeda, porque cambió su apellido cuando fue a Estados Unidos. Pero en términos generales, muchas ocasiones muchas personas tratan como de justificar las investigaciones de Grinberg haciendo alusión a eso, a que bueno, es una investigación social o una investigación antropológica o etnográfica. Y recurrentemente hay como cierta desinformación en el tema de las investigaciones sociales, y aunque muchas veces tiene este estigma como que son poco rigurosas o poco fiables, por ejemplo, en el caso de las investigaciones que hizo o de los reportes que hizo Carlos Castaneda, otros antropólogos, como por ejemplo Marvin Harris, hablaba que había ciertas inconsistencias en las propias observaciones que hacían sus libros, ¿no?, con otras investigaciones que había visto en la antropología y etnografía. Y también se hablaba mucho de las investigaciones sociales, como el hecho de decir, bueno, voy a ir a la comunidad y entrevisto a las personas y obtengo esta información, y entonces ya es como materia de carácter de investigación social o etnográfica. Sin embargo, las investigaciones sociales de corte etnográfica, que sí están relacionadas con estar en comunidad, pasar un tiempo ahí, aprender varias prácticas sociales y demás, no solamente pueden retomar el punto de vista de una sola persona, como el caso como de Pachita, por ejemplo, sino más bien se busca también la triangulación de datos, es decir, qué dice una persona, qué dice otro, y se busca como saturar la información para entonces hacer un análisis mucho más exhaustivo, y que además una de las particularidades de las asociaciones etnográficas en antropología no es decir esto es cierto o esto es verdad, sino más bien es una descripción de las prácticas sociales. Entonces, también un poco dilucidando estas cuestiones de que dentro del propio campo de la antropología ha habido críticas muy fuertes a los trabajos de Castaneda, y que evidentemente los trabajos como que se busca como legitimar como etnográficos tampoco pasan el propio escrutinio de revisión de las propias investigaciones sociales, que también pasan por revisión por pares y evaluación dentro de los propios colegas. Entonces, eso también como que nos ayuda a dejar claro que no simplemente, bueno, es una investigación social y por tanto es válida, sino dentro de esas mismas investigaciones sociales se tienen que cumplir ciertos marcos de referencia y no simplemente traer un reporte de alguien random de entrevisto y ya con eso es suficiente como para decir esto es materia de investigación social, ¿no? Entonces eso también. Ahora, ya que estamos en esta parte,
algo que viene a tratar de dar este lado humano, a qué es lo que intentó hacer Jacobo Greenberg. Desconozco si alguno de ustedes ha leído algunos de sus trabajos o en su defecto ha leído alguno de los libros de Carlos Castañeda. En general, haciendo un resumen muy a grosso modo, no es la finalidad explicar todos estos trabajos, se habla acerca de cómo se construye la realidad a partir de la percepción y cómo la conciencia de lo que nos rodea puede cambiar la realidad en sí misma. A esto me parece que le llaman estados de la realidad alterados o estados enervados, en el que al estar consumiendo algún tipo de psicotrópico me doy cuenta de otras cosas que están ocurriendo, que palabras más, palabras menos, eso que la banda dice, pues el abusismo, el viaje. Quitando, haciendo a un lado toda esta idea que puede restar como esta formalidad o lo que él buscaba, y leyendo parte de lo que se puso a hacer, lo único que entendí es que trató de encontrar una base científica a todos estos procesos de exploración de la realidad mediante diferentes sustancias en el siguiente sentido. Nosotros, hasta el momento, desconozco cuántos de ustedes estén familiarizados con la teoría de la relatividad, pero es que somos seres que vivimos en 4 dimensiones, 3 espaciales y 1 temporal. En ese sentido, todo lo que nosotros hagamos es parte de este espacio. Ahora la pregunta es, los procesos neuronales, más allá de todas las aplicaciones que tienen, son parte de nuestro cerebro, es parte de nosotros, por tanto tienen una realidad 4-dimensional. La pregunta es, ¿dónde vive nuestra imaginación? Sabemos que está en el cerebro, pero todo aquello que imaginamos, ¿dónde se encuentra? ¿Realmente es otra realidad? ¿Es una nueva realidad? ¿Es un puente hacia otra realidad? Eso es lo que buscan muchos de los trabajos de Carlos Castañeda. Y lo que yo supongo que hizo Jacobo Greenberg, porque en ese entonces estaba el auge de la teoría de cuerdas, es decir, oye, ¿cuál es la teoría física que mejor describe la realidad? ¿Cuál es la más novedosa? Y en ese entonces decía, teoría de cuerdas, perfecto, ¿cuántos expertos hay de teoría de cuerdas? Pocos. Si yo hablo de teoría de cuerdas, no me van a preguntar, porque nadie va a ser un experto en el tema, entonces los voy a marear con teoría de cuerdas o mecánica cuántica, porque nadie va a entenderlo y no van a preguntar algo que no entienden. Y como se prestan muchas interpretaciones, puedo empezar a describir que maneja una idea que le llama la celosía o la latiz, que es algo así como una retícula con la cual está construido todo el... perdón por el spoiler. Bueno, la idea es, él busca proponer un mecanismo por el cual esta conciencia o esta forma de percibir la realidad se puede alterar. Y ese mecanismo tiene que ver con alguna interacción, es a lo que le llaman la sinergia, es un intercambio de energía. Y dices, mira, ¿cuál es la base? Termodinámicamente puedes intercambiar energía, puede haber interacciones, pueden ocurrir cosas. Si yo puedo cambiar mi energía, puedo cambiar la realidad por estas cosas. Y dices, ok, esa es tu base. ¿Cómo es el mecanismo para hacerlo? Y es ahí donde falla en su propio modelo teórico. No se entiende y es una maraña de cosas que te dicen, mira, es atole con champurrado, con alguna salsa y un mole, y a ver quién se lo come. ¿Puedo decir algo? Bueno, a ver cómo se lo voy diciendo. Primero, en lo que hablaron de ustedes, de su biografía, no vi que nadie se haya ido a buscar a chamanes. Entonces, no sé cómo descalifican algo que ni siquiera conocen. 2. Lo que encontraron Jacobo Greenberg no fue nada más a China. Conoció a María Sabina, conoció a gente que no sé, le caían rayos y ahí se acostumbraba a que los que le caían rayos tenían poderes para... Los graniceros. Sí, los graniceros. Bueno, entonces, Carlos Castañeda tampoco, lo que fueron a hacer fueron a ver y a contar lo que vieron. Si tú me dices que la teoría de Jacobo Greenberg no se entiende, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la he leído y no se entiende. No se entiende. Pero lo que él dice se entiende. Cuando habla de su teoría no se entiende. Pero cuando te dice que fue a ver,
sí se entiende. Y se entiende que él no podía creer lo que estaba viendo. No que nos las quisiera imponer su punto de vista. Nos lo dijo muchas veces. Me quedé ahí porque no lo entendía, porque era imposible lo que yo estaba viendo. Entonces, yo quisiera que nos dijeran cuántos chamanes han conocido, cuánto tiempo le han dedicado a conocerlo, porque yo sí he conocido y he visto cosas extraordinarias. Y que yo creo que más bien sí se debe de salvar este abismo que hay entre las cosas extraordinarias o al parecer extraordinarias y lo que los científicos, ese es su trabajo. Ir a buscarlos, conocerlos y ver cómo saben. ¿Qué es lo que trató de hacer Piensen? Que no se entiende, sí, pero lo trató de hacer. Nada más. Sí, nada más para terminar de redondear esa idea. Lo que aquí, al menos yo estoy expresando, es que su fundamento teórico, científico, por el cual trata de explicar esos fenómenos, al menos es erróneo. No estoy poniendo en tela de juicio si realmente pasó o no pasó, porque para eso, como bien dice, tendría yo que vivir. Eso es independiente a lo que se está buscando. Pero quería que quedara claro. Sí, claro. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. Sí, un poco también respondiendo a esa pregunta, un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? ¿Cómo detectamos una teoría o una pseudoteoría? Dos características importantes. Los conceptos, que son congruentes, y las observaciones, si son fiables. Lo que está acá diciendo el colega es que sus conceptos no son coherentes. Ahora, sobre el tema de las observaciones, si son fiables o no son fiables, ahí precisamente radica en qué tan fiables son sus observaciones. Y que precisamente, por ejemplo, en el tema de Carlos Castañeda, como le comento, hay otras investigaciones etnográficas que probablemente digan, nosotros así como personalmente nosotros fuimos con chamanes, no. Sin embargo, eso por ejemplo no es un requerimiento necesario para conocer la fiabilidad de una observación empírica. Y me explico. Nosotros podemos conocer investigaciones de otros colegas y a partir de eso tener esas correlaciones. Por ejemplo, yo no fui a hacer investigaciones etnográficas específicamente de chamanes, me he dedicado a otro tipo de investigaciones etnográficas, pero sí hay colegas que lo han hecho. Por ejemplo, dos colegas muy importantes, tanto en Francia como en México, es el antropólogo Claude Lévi-Strauss, que explicaba, por ejemplo, el tema de un concepto que le llama eficacia simbólica, que es que somos capaces de confiar en ciertos elementos sociales y eso genera lo que después otro colega que se llama Roger Bartra pudo enlazar con el tema del efecto placebo, que es precisamente que a partir de cierta teatralización de la forma de sanar, la gente puede generar estos estados como de mejora, pero que está relacionado con el efecto placebo, que son investigaciones que sí se han realizado y que precisamente se acerca, por ejemplo, a las investigaciones de Roger Bartra y de Lévi-Strauss, que él sí fue a Brasil con chamanes y todo, se va a dar cuenta que hay ciertas incompatibilidades y que además, a diferencia, como decíamos en el caso de Jacobo Grinberg, que él mismo, su propio instituto, que él mismo creó y que él mismo evaluaba sus propias investigaciones empíricas, que eso ya nos da una poca fiabilidad. En el caso de las investigaciones de Lévi-Strauss y de Roger Bartra, son investigaciones que están en revistas indexadas, evaluadas por pares, que no son evaluadas por ellos, sino por otros colegas, y eso nos da un mayor grado de confiabilidad. Entonces ahí sí que podemos ver esa como correlación y contrastación empírica. Yo también conozco a Lévi-Strauss y a Roger Bartra, pero yo también los conozco, pero lo que quiero decir es que yo creo que a la ciencia, más que rechazar a otro investigador de ciencias porque no es la misma época, porque además sí salía. Yo conozco un químico salido de la universidad que era chamán, hace 2 años que murió, y fue el que conocí durante mucho tiempo. Entonces, no puedes ir por el mundo diciendo este vale y este no, este vale y este no, porque a lo mejor eran literatos o les faltó rigurosidad para escribir. Eso puede ser, yo también los he leído y a veces siento, pero yo creo en sus observaciones y a lo mejor ustedes pueden creer que no, pero tampoco tienen experiencia y tampoco pueden decir que no. Entonces, eso es lo que yo les estoy diciendo. O sea, a lo mejor no hizo ciencia porque no lo alcanzó a hacer. Creo que los científicos tienen que hacerla, pero no vengan a decir que el fenómeno no existe. Mejor dime por qué existe, porque yo sí lo conozco y no como describirlo científicamente. Sí, quizás como para cerrar un poco eso, dos cosas.
cositas nada más. O sea, por ejemplo, en el tema de si podemos cuestionar a otras investigaciones, un poco es lo que hace el campo de la ciencia, ¿no? Buscar ver otras investigaciones y a partir de eso ver la consistencia de esas mismas investigaciones, compararlas, contrastarlas, no por una cuestión como de odio personal a la persona, de me caes mal y te voy a criticar, ¿no? Sino más bien una cuestión de creo que esta investigación fue poco clara, fue poco rigurosa y podríamos repetirla, que es un elemento característico de la ciencia, ver la replicabilidad de las investigaciones y entonces a partir de eso ver si hay consistencia o no hay inconsistencia. ¿Por qué? Pues precisamente para no caer en un elemento de desinformación. Un poco el sentido de la ciencia es también no querer criticarlo en el sentido como negativo de criticar algo porque me cae mal, sino más bien contrastar sus ideas y ver si pueden resistir el escrutinio, ¿no? Por ejemplo, si ya nos quisiéramos poner muy puntuales, ¿no? Que en filosofía de la ciencia se llama como la falsabilidad de las hipótesis o de las ideas, a partir de contrastar si es algo adecuado o no es algo adecuado, ¿no? Pero entiendo el punto, ¿no? Y por otro lado, simplemente como para cerrar también esa idea, pensar también que en el caso, ¿no? de estas experiencias como muy concretas de, bueno, yo lo vi, yo lo observé, precisamente un poco el cómo se desarrolla la ciencia es alejándose de este elemento que se conoce como empirismo ingenuo o realismo ingenuo, que soy capaz de creer que lo que yo veo con mis sentidos es la realidad tal cual. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si la realidad se nos presentara tal cual, la ciencia no sería necesaria. Bastaría con que yo abriera los ojos para decir, ya entiendo los fenómenos. Pero precisamente como mi propio elemento de mis propios sentidos me pueden incluso engañar, ¿no? Que es precisamente porque se creía que la Tierra era plana, porque se creía que la Tierra era el centro, porque mi punto de referencia era yo veo metodología, entonces mi evidencia ingenua me decía eso. Cuando hubo investigaciones mucho más con mucho más criterios de rigurosidad, desarrollos tecnológicos y demás, nuestras observaciones se fueron detallando un poco más. Entonces, un poco también la idea es tratar de salirnos de este empirismo o realismo ingenuo, porque precisamente la ciencia nos ayuda a evadir eso, ¿no? Para que no creamos que con que abra los ojos o que yo lo estoy viendo, ¿no? Que precisamente un poco de lo que se vale estas prácticas es eso, a partir de la teatralización, la prestidigitación, ¿no? Que es un elemento como que aparece algo y luego desaparece y nos sorprendemos porque creemos que es verdad, porque nuestros ojos no los están viendo, ¿no? Es como esta famosa frase de si no lo veo, no lo creo, lo estoy viendo, ¿no? Entonces, obviamente es real, pero precisamente hay que someternos a un escrutinio mucho más riguroso que simplemente nuestros sentidos, ¿no? Okay. Muchas gracias. Algo que no pretendemos aquí es atacar a las creencias de la gente. Si alguien quiere creer, es perfecto, para ustedes está bien. Si alguien no quiere creer, pues también, ¿no? No venimos nosotros a atacar las creencias de absolutamente nada. Bueno, creo que usted toca en un tema importante en la ciencia en general, que es sus palabras no podemos decir pues sí, no. Creo que muchas veces dentro de nuestro mismo aparato formal de decir hagamos esta simulación para determinar esta cosa, nos perdemos en lo que puede ser, nos hacemos una idea de que la ciencia tiene siempre que ser fija y nos perdemos en todas las posibilidades que pueden existir. Creo que el abrir un poco esa puerta puede ser extremadamente constructivo. Un ejemplo es la hipnosis. Ahora, obviamente, existe una concepción colectiva acerca de lo que significa ser hipnotizado, que es que alguien ponga un pequeño espiral y que entres en un estado de sugestibilidad y que te diga, ahora eres un pavo y actúas como un pavo. Y eso es el concepto, pero hay personas que se tomaron el tiempo de investigar de qué se trata, por qué funciona. David Spiegel es un psiquiatra de la Universidad de Stanford que ha trabajado como alrededor de 20 años en investigar la hipnosis y ha encontrado que tiene efectos muy benéficos para el dolor crónico, para la tensión y la depresión. Entonces creo que el romper esa barrera inicial de lo que parecería ser algo nicho o no sé, como explorar otros conocimientos puede ser válido, pero como dice mi compañero, hay dentro de las mismas historias de Pachita hay inconsistencias. Dentro del mismo libro de Jacobo Greenberg hay inconsistencias acerca de lo que podría ser Pachita. Y si un argumento inconsistente es válido, entonces la realidad no puede ser una verdad siempre válida todo el tiempo, eso no tiene mucho sentido, ¿no?
aquí principalmente es la teoría sintética de Jacobo Grinberg. Como pueden ver, son bastantes capítulos, no nos va a alcanzar el tiempo para abordarlos todos, por eso nos vamos a centrar principalmente en el capítulo 1 y luego vamos a pasar por el capítulo 7 y 8. ¿Por qué el capítulo 1? Porque habla de muchas cosas físicas. Ahí sienta sus bases de lo que, la látiz que mencionaba Eduardo hace rato. Entonces déjenme pasar a la siguiente. Y aquí como podemos ver que nos dice que el espacio contiene la información total del resto de los puntos y debe existir en una estructura capaz de contener tal información. Y dice que la mecánica cuántica es lo que la bautiza como látiz a esta estructura que es la que contiene toda la información del universo, ¿no? Posteriormente dice, la látiz del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones en la cual la información de su totalidad convierte en cada uno de sus puntos. Entonces tenemos aquí a los físicos cuánticos que nos pueden decir qué pasa con esto. Primero que nos dice que es una matriz que contiene toda la información del universo. Yo no estoy seguro de dónde sacó esta definición de látiz. Como mencionaba hace rato, es muy fácil malinterpretar a veces las teorías físicas. Y eso no solo pasa con la física cuántica o con la relatividad, puede pasar con cualquier teoría física, incluso con las teorías físicas más sencillas, como la física clásica. Hay una historia de hace años de cómo se malinterpretaban las teorías clásicas, antes incluso de que existiera la física cuántica. Intuitivamente, pues, la teoría clásica nos dice que, pues, por ejemplo, si yo miento esta botella de agua hacia arriba, cae, ¿no? Sube y cae, ¿no? Y si yo la vuelvo a aventar, pues va a ser algo parecido, ¿no? Entonces, pues, nosotros podemos hacer una teoría para predecir el movimiento de este tipo de cosas, ¿no? De la botella que yo miento, de la pelota que yo estoy aventando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hizo Newton hace como 400 años, un poquito más, un poquito menos. Y está ahí todo bien, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿por qué esto sí es una teoría? Porque se basa en observaciones, ¿no? En observaciones que hacemos todos los días, ¿no? Todos los días que saben las cosas, o vemos cómo se caen las cosas, o vemos cómo se mueven las cosas. Pues basados en esa experiencia que nosotros tenemos, podemos hacer esta teoría, y esta teoría predice los movimientos que van a ocurrir. Entonces quizá ya no necesito aventar la botella para saber que va a subir y va a bajar. La teoría de Newton me dice que va a subir y va a bajar. Ok, eso es intuitivo para nosotros. Eso porque lo entendemos bastante bien todos nosotros. Experimentamos con esas cosas todos los días. Pero fíjense qué fácil es malinterpretar esto o hacer saltos lógicos que salen de la nada. Por ejemplo, ok, yo sé que si aviento esta botella va a subir y va a bajar. ¿Eso quiere decir que la botella sabe el camino que va a recorrer antes de que yo lo haga? La teoría me dice que lo puedo predecir. ¿Eso acaso quiere decir que la botella lo sabe? ¿Que la botella es sentiente? ¿Que la botella de alguna forma tiene una conciencia propia y sabe el movimiento que va a hacer, de alguna forma ve el futuro? Pues eso suena raro, ¿no? Eso nos suena raro a todos intuitivamente. Que la botella sea consciente y que sepa que la voy a aventar y que sepa el camino que tiene que recorrer, que no la aviente y que dé 3 vueltas al cuarto y caiga ahí enfrente, eso no va a pasar. La teoría me dice que eso no va a pasar. Pero ¿acaso eso quiere decir que la botella sabe que eso no tiene que pasar y hace lo que tiene que hacer porque la botella se entiende? Claro que no. La teoría no está diciendo que la botella se entiende, que la botella se entiende. La teoría lo que me está diciendo es que hay unas ciertas fuerzas que actúan sobre la botella y debido a esas fuerzas, la botella se va a comportar de una cierta manera. El pensar que la botella es sentiente o que yo puedo hablarle a la botella y convencerla de que haga otra cosa, si yo le hablo muy bonito a la botella y soy muy su amigo, cuando yo la aviente se va a ir súper lejos, ¿no? Eso pues no va a pasar, ¿no? Ese tipo de saltos en lógica o saltos de teorías de repente o de ideas que salen de repente medio de la nada, también pasa con la física cuántica. La física cuántica dice algunas cosas sobre cómo se comporta el universo de manera fundamental, pero no nos dice nada sobre si las cosas tienen una conciencia o si las cosas yo puedo interactuar con ellas mediante el pensamiento o cosas así, al igual que no lo dice la teoría clásica. Entonces, dentro de la misma teoría no hay referencia
salto tan arriesgado como decir que la botella es sentiente o que las pelotas son sentientes y puedo hablar con ellas. En ese sentido, cuando Jacobo habla de esta latiz, que habla de que toda la información está contenida en el espacio, que en un punto del espacio está contenida todo lo demás, toda la información de todo el universo, es un salto parecido a esto. En la teoría, en realidad, hay una cosa que se llama electrodinámica cuántica en la latiz, o cromodinámica cuántica en la latiz, o teoría de física de campos en la latiz. ¿Y a qué se refiere esta latiz? Solo se refiere a una aproximación que hacemos porque pues, no podemos hacer los cálculos como nosotros quisiéramos hacerlo, tan exactos como quisiéramos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos una simulación numérica, nos aproximamos numéricamente y en vez de considerar todo el espacio como un continuo, pues lo dividimos en pedazos y eso lo llamamos latiz. A esta división que hacemos del espacio en pedazos. No es que la latiz exista en realidad, es un instrumento matemático que usamos porque somos incapaces de calcular todo lo que hay en el universo con la precisión con la que nosotros quisiéramos. Entonces, pues es un recurso matemático que tenemos. El asegurar que este recurso matemático es algo que existe, algo con lo que puedo interactuar o algo que genera la naturaleza es hacer un salto tan grande como decir que la botella es sentiente. Nada más para completar, esta idea de la latiz se puede, o yo supongo que la trató de jalar con esta idea de que la mecánica cuántica no se entendía en su momento. Para ese entonces Feynman ya estaba siendo reconocido, y esta idea de la teoría cuántica de campos lo que te dice a grosso modo es que el espacio-tiempo es una red, más que una red realmente sería como una gelatina, en donde esta gelatina, si nosotros le asignamos un color, tiene interacciones de cierto tipo. Digamos que si es de color verde, las interacciones son eléctricas, si es de color morado, son magnéticas, si es de color rojo, son gravitacionales. Si son de multicolores, estamos considerando todas las interacciones posibles que yo pueda tener con ellos. ¿Cuál es el problema? Justamente como mencionaba mi compañero, si ese es un modelo con el cual tratamos de describir un pedazo de la realidad y estamos trabajando con el espacio-tiempo, que es algo que usualmente pedimos que sea vacío, ¿dónde está la conciencia en ese entre espacio-tiempo vacío? Como para asegurar que, mira, el pensamiento está en esas interacciones. Entonces, ahí es donde, como mencioné hace rato, están las falsedades de sus argumentos. Entonces, más allá de decir si lo que vio o no vio sea cierto, su instrumento teórico para describir todas estas interacciones no tiene un fundamento por sí mismo, porque está agarrando conceptos de aquí y por allá, los junta y dice, con esto nadie me va a preguntar y ya quedó. Entonces, sí es muy importante saber qué estudia cada ciencia, cómo se debe de interpretar y hasta dónde termina su estudio, para tratar de hacer estas extrapolaciones de teorías en lugares que ni siquiera estudian. Justo eso, ¿no? Que las teorías están diseñadas para ciertos objetos de estudio y pues no pueden ser aplicadas para cualquier cosa, ¿no? Y que además toman luego ciertas sobresimplificaciones, como en este caso del objeto matemático de la latiz, que parecido como a cuando hacemos sumas de rima, ¿no? Queremos hacer una integral, pero no podemos hacer, bueno, primero empezamos a partir cachitos, y eso es más o menos la idea de la latiz, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un video. Esta persona nos va a hablar, según él, de lo que es la teoría sintética. Digo según él porque pues obviamente no lo está diciendo Jacobo Grinberg. ¿Listo? Okay. Ahí va. Este libro hará volar tu cabeza. Se dice que su autor, Jacobo Grinberg, desapareció misteriosamente después de publicarlo. Jacobo Grinberg fue un neurofísico mexicano que llegó a la fama por estudiar los fenómenos paranormales de una manera científica. Él estudió, por ejemplo, el chamanismo, la física cuántica, la telepatía, la visión extraocular, es decir, el tercer ojo, los estados de conciencia, la parapsicología, la telepatía, etcétera, etcétera. Él creía que las habilidades extrasensoriales no eran cosa de superhéroes y prácticamente dedicó toda su vida a estudiar el verdadero potencial de la mente humana. Después de estudiar también a los chamanes mexicanos, Jacobo Grinberg desarrolló su famosa teoría sintérgica. La teoría sintérgica
de Jacobo Grinberg, en síntesis nos describe sobre cómo funcionan las estructuras de la mente humana y cómo se relacionan con el universo en su totalidad. El autor propone que existe una interconexión muy profunda y compleja entre el ser humano y el cosmos, y que esta conexión puede ser utilizada para lograr una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo y el universo. La palabra sintérgica se compone de las palabras síntesis y energía. Síntesis significa unión, es decir, la sintergia es la unión de las distintas energías que nos componen como seres humanos. La teoría sintérgica se basa en la idea de que toda la realidad es un tejido muy complejo de vibraciones y patrones de energía, y que nuestra mente está conectada con este tejido a través de una serie de estructuras neurobiológicas y psicológicas también. Estas estructuras incluyen la memoria, la percepción, la conciencia y también la intención. Y también están interconectadas de una manera que permiten a la mente humana interactuar directamente con el universo en su totalidad. La teoría sintérgica propone que la mente humana tiene la gran capacidad intrínseca para curarse y regenerarse, y que eso puede ser aprovechado a través de la meditación. Ok, bueno, aquí retoma algo como que vimos en la sanación cuántica, que precisamente es tú te puedes curar a ti mismo, o sea, que no se pares porque ¿qué me puedes Bueno, luego es esta idea de invocar este tipo de teorías que no se entienden para promover tu propia retórica. O sea, lo que menciona el video es, por ejemplo, tío Jacobo Grinberg, que tenía esta teoría de que tenía la idea de que tú con tu mente puedes ajustar tu realidad, puedes sanarte, puedes, no sé, lo que sea. Una cosa es tener fe o tener la creencia de que puedo yo sanar mi propio cuerpo, o creer en un ser divino, o creer en Dios, o creer en lo que sea que quieran creer, y pensar que eso me puede curar. Y otra cosa es asegurar que la física dice eso, ¿no? Que la física respalda esa creencia. El punto de las creencias, ¿por qué son creencias? Es porque no hay forma ni de confirmarlas ni de desmentirlas. Si tú quieres creer en que existe Dios, puedes creerlo, puedes demostrar que existe Dios, no puedes. Puedes demostrar que no existe Dios, tampoco puedes. Entonces, el que tú elijas pensar que existe o no existe es decisión tuya, es creencia propia. No hay nada que te ayude a demostrarlo o a desmentirlo. Y lo que se está comentando con este tipo de teos, con este tipo de ideas, es que hay una teoría que sí lo demuestra. Pareciera que lo que nos está diciendo Jacobo Grinberg es que con el publicó un libro y él demostró científicamente que la sanación esta existe, ¿no? O que lo que muestran los chamanes, lo que decía Pachita, lo que sea, lo demostró la ciencia y está confirmado científicamente. Y ese es el problema. En realidad Jacobo Grinberg no demostró científicamente esos fenómenos. ¿Por qué no lo demostró científicamente? Porque las teorías que utilizó, las teorías físicas que utilizó, no las utilizó bien, sacó de contexto muchas cosas y hizo saltos lógicos gigantes que no se venían de la teoría. Entonces, aunque uno puede creer, y es libre de creerlo, y es libre de pensar lo que quiera, una cosa es tener fe y creer en algo, y otra cosa es asegurar que está demostrado científicamente. Sí, una de las razones por las cuales Jacobo Grinberg tiene tanto éxito como vemos en redes sociales o en varios espacios es porque justamente cae un poco lo que decía hace un momento con el tema del llamado empirismo ingenuo o realismo ingenuo, de que la gente lo ve y la gente lo cree, porque tendemos a tener como este elemento muy importante de las cuestiones de los precisamente de nuestros sentidos, ¿no? Lo vemos y lo creemos. Y en ese sentido es muy curioso porque en realidad mucho de lo que él describe, mucha gente acepta este tipo de ideas porque en realidad ven elementos que sí funcionan. Pero ¿en qué sentido funcionan? Una cosa es describir la utilidad de algo y otra cosa es que su explicación sea la más adecuada. En este sentido, las investigaciones que ha habido sobre este tema de las cuestiones chamánicas y demás está ligado a un efecto placebo y que Roger Bartra lo va a definir, es un antropólogo que lo define de esta forma. Los placebos son no simplemente sustancias inocuas, dice, son un conjunto de palabras, rituales, símbolos y significados que producen efectos somáticos que pueden verse. ¿Esto qué quiere decir?
que cuando alguien busca sanar o curarse, no solamente tiene que estar ligado con el hecho de que te den un medicamento concreto, ¿no? Por eso está este efecto placebo, ¿no? Que te pueden dar ciertos elementos. Por ejemplo, pasan deportistas que les dan supuestamente un medicamento, un suplemento, no es nada, es vacío, y se sienten mejor, tienen mejor rendimiento. Y eso se ha explicado con el tema del efecto placebo, que de hecho sigue habiendo investigaciones sobre este tema. Lo mismo pasa con operaciones que supuestamente se hacen, ¿no? Donde se va a poner algún dispositivo, no se coloca nada, pero se hace todo el elemento como si fuese a hacerse, y al final no se le coloca nada y mejora sus condiciones físicas. Entonces eso de entrada nos puede llegar a pensar que entonces ahí hay algo de razón o algo de cierto, pero es que precisamente lo que han hecho estas investigaciones recientes sobre el efecto placebo es que para que nosotros nos sintamos bien, incluso empieza desde cómo vamos al médico, por ejemplo. El hecho de que no es lo mismo confiar en alguien que esté, sentado en una banqueta diciendo yo te curo, ¿no? A que vayamos al médico con su bata blanca, con sus títulos atrás. Entonces todo eso empieza a generar un aspecto de confianza simbólica o confianza cultural. Ahora, en otras culturas distintas, evidentemente esta eficacia simbólica cambia. Y entonces que yo vaya con un médico con los títulos de atrás no tiene la misma eficacia simbólica que a lo mejor ir con un curandero que es confiable de parte de la comunidad, de la familia, y entonces empiezan a ver estos elementos como de teatralización, prestidigitación, todos estos elementos como rituales alrededor de eso. Empiezan a haber cánticos y que también se genera se le llama como éxtasis chamánico, que se ha traducido en el tema de psicología como catarsis. Entonces la catarsis y el efecto placebo son dos elementos que se han ido investigando y que tienen este efecto. Entonces, una de las razones por las cuales estas figuras son tan populares en ciertos espacios es porque efectivamente pueden llegar a sanar, entre comillas, o como se habla aquí, aliviar el dolor. Y que también pasa mucho, por ejemplo, que son más populares en nuestros contextos, la famosa risoterapia, ¿no? Que en realidad lo que hace es como generar endorfinas para sentirte mejor, y quizás para enfermos terminales es como se le llama una muerte digna, ¿no? No simplemente quedar enclaustrado en una cama, sino que tengas momentos de relajación, de tranquilidad, y eso se ha investigado desde la psicología, ¿no? Y tratar de dar una explicación tanto del efecto placebo como de la catarsis, el hecho de llorar, el hecho de hablar con alguien, ya te puede hacer sentir mejor. Quizás todas en algún momento nos hemos sentido mal, nos sentimos tristes, y hablamos con un amigo o con una amiga y nos sentimos un poco más tranquilos. Estos elementos simbólicos de catarsis, cuando lloramos, cuando escribimos o hacemos cosas, tienen efectos somáticos que pueden verse. Pero acá el tema, yo creo, lo que dicen nuestros colegas, es ese atajo que toma Jacobo, ¿no? En el momento de este tipo de discusiones se sigue teniendo hoy en día y sigue habiendo investigaciones sobre la conciencia, sobre la inteligencia artificial, sobre el efecto placebo, sobre la catarsis, sobre el tema de la psicología. O sea, sigue habiendo investigaciones hoy en día. Lo que hace Jacobo es tomar un atajo y decir, voy a saltarme 200 años de investigación científica y con lo que puedo con chamanes, con Pachita, y listo, resuelvo los conflictos que se van a generar dentro de 200 años de la ciencia y con eso tomo ese atajo, ¿no? Y justamente no es lo más recomendable en ciencia, ¿no? Tomar estos atajos, porque precisamente vamos a caer en este tipo de imprecisiones. Pero un poco trato de exponer esto para que también entendamos un poco por qué esta eficacia simbólica, ¿no? De muchos de los chamanes en muchas culturas y muchos contextos, y que, insisto, se investiga desde este efecto placebo y la catarsis para entender por qué tienen este éxito de aliviar más que de curar enfermedades. Sí, nada más para tener un poquito de cuidado. Hablar de lo que hace un curandero no es solamente hacer pantomima, porque hay curanderos que conocen de hierbas que, como imagino que muchos de ustedes saben, un buen tecito de manzanilla nos ayuda a aliviar el estómago. El conocimiento de esas hierbas, que era a partir de un conocimiento empírico, tiene una base científica para decir que sirve. Lo que el compañero trata de explicar es que no todo chamán alude a una pseudociencia o a una charlatanería, porque hay bases científicas que dicen, sí, es cierto, hay hierbas medicinales que nos van a ayudar a curar,
pero no por el simple hecho de que usa esas hierbas medicinales va a curar toda enfermedad. ¿Vale? Nada más quiero hacer esa pequeña aclaración. Y los últimos comentarios respecto a eso es que eso de la teatralidad solo va relacionado cuando uno está, digamos, más relacionado o emparentado a esos casos desesperados en los que buscas algo que te aliene, en donde hay mucha gente que te asegura que si tomas unos cuarzos, que si escuchas cierta cancioncita, que si tomas unos caracoles, que si haces cierto baile, vas a sentirte mejor y eres feliz. Ahí es donde entra la parte personal. Más que nada para hacer esta distinción de qué es lo que Jacobo Greenberg utilizó y que sí tiene sentido dentro del chamanismo con base científica. Más que nada para hacer esa pequeña distinción. Sí, creo que dentro de todo este fenómeno somático existen muchas cosas fascinantes. Por ejemplo, el hecho de solo creer un medicamento te va a hacer bien, lo hace más probable, y o sea, esto expande un poco nuestra idea de lo que es la mente, porque algo se estudia dentro de la ciencia del cerebro, te conectas, vamos a ver cómo se comporta esa actividad eléctrica, pero en realidad, por ejemplo, una psicóloga que se llama Lisa Feldman Barrett estudia cómo las emociones constituyen una respuesta de todo tu sistema nervioso a una respuesta psicológica. Por ejemplo, digamos que mañana tuviera un examen y estaría así súper nervioso. Entonces, en las tres posibles respuestas del sistema nervioso de correr, congelarse o atacar, depende de cómo elija, digamos, cómo mentalmente interprete esa respuesta autonómica, que de hecho va a construir el resultado y últimamente la emoción, porque lo que postula Lisa Feldman es que las emociones se construyen a partir de lo que nuestro cerebro interpreta de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo. Entonces, hay como toda una concepción acerca de los efectos somáticos que o sea, creo que es fascinante y está asociado con nuestras emociones y con nuestra propia capacidad de pensar que podemos pensar. Vamos a ver otro video. Aquí ya es el doctor Gila, ¿verdad? Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar, o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada. Porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En eso está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz.
microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal, de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Bueno, pues aquí Jacobo habla de un montón de conceptos. Está hablando de animales, luego dice que la descripción es pero que no es lo mismo. Nos habla de realidad auditiva, nos habla de realidad visual, nos habla de la latiz, de partículas elementales, como perturbaciones de la latiz. Sí, espero no. Como los dos somos físicos, espero no meterme tanto en lo que quiera decir mi compañero. Pero desde este momento ya podemos sentar una idea muy clara. Lo que Jacobo trata de describir como la latiz de la realidad es lo que en la física de altas energías, en la física matemática, le llamamos campos. Y es una descripción matemática que nos permite describir todas las posibles interacciones entre estos campos, y entendemos estos campos como si fueran estas gelatinas de colores que permean todo el espacio-tiempo, y el que se prendan de cierto color se vendría a ser esta llamada perturbación. En el campo de física de partículas se entiende una perturbación bien localizada de los campos que, como están descritos de forma cuántica, tienen niveles de excitaciones que son discretos, y es a lo que yo me quiero tratar o quiero imaginar que es a lo que se refiere con estos grados de interacción. Describen o emergen las partículas, y cuando se refiere a estas interacciones complejas, ya hay un pequeño debate si complejo lo debo de entender como algo complicado, difícil de describir, o complejo en el sentido matemático, que es un tipo de número. ¿Por qué? En la mecánica cuántica, en todo este formalismo, en la teoría cuántica de campos, se utilizan números complejos. Entonces, por descarte, yo supongo que refiere a estas interacciones complicadas, lo que llama interacción compleja. El otro detalle, un teorema, más que teorema, un pilar fundamental en la física es que la energía se conserva. Entonces, de ahí parte y dice, mira, se intercambia energía, y si yo entiendo que las interacciones son un intercambio de energía, yo puedo intercambiar energía, generar interacciones sobre esta latiz, que no sé qué es, pero va a generar algo, porque yo con mi pensamiento tengo energía, utilizo energía para pensar, utilizo energía para percibir, utilizo energía para cualquier cosa que yo esté haciendo. Y eso lo entiendo como una interacción, y las interacciones emergen, bien localizadas, emergen partículas. Entonces, ahí es donde viene ese detalle en el que está describiendo un concepto físico que sí tiene sentido, pero está extrapolando a un área en la que no se aplica. No porque no pueda, sino porque no se entiende, incluso en la física de altas energías, cómo funcionan bien todos estos campos, más allá de ser una herramienta matemática para describir procesos tan fundamentales como el sistema, el modelo estándar. Entonces, esas de las teorías que se aceptan, tanto creatividad como experimentos, utilizar eso, llevarlo a otra área, ya puede empezar a decir, mira, por aquí está mal, aquí está siendo champurrado, y de forma autoconsistente con lo que dice, no tiene sentido. ¿Vale? Lo que yo les puedo decir, lo que está diciendo el modelo. Sí, para complementar un poco lo que dice mi compañero, tampoco es que la teoría cuántica de campos haya dicho que existe esta gelatina que permea el universo de la nada, se le ocurrió a alguien, como se me ocurrió, sonaba bonita la idea de la gelatina, pues proponemos eso y nos da lo mismo, o sea, tampoco salió de nada, ¿no? Todo esto viene a raíz de observaciones y de experimentos que se han hecho con partículas elementales, con campos, con
observar la interacción que tiene un electrón con el campo eléctrico, con el campo magnético, o con la luz, que resulta ser ondas electromagnéticas. De esto surge la idea de que, ok, hay un campo electromagnético que interactúa con estas partículas. ¿Cómo va a interactuar con estas partículas? Pues va a interactuar de cierta forma, ¿no? Modelamos esa interacción entre el campo electromagnético y las partículas con carga como estos campos cuánticos, ¿no? Observamos que existe, bueno, proponemos un modelo y vemos que este modelo reproduce los experimentos y que además explica otras cosas que no sabíamos mucha idea, no teníamos mucha idea de qué estaba pasando. Entonces estas propuestas no solo nos ayudan a explicar lo que ya conocíamos, sino que también nos ayudan a explicar cosas que tal vez no entendíamos antes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la existencia del núcleo atómico. Nosotros sabemos que existe el núcleo atómico, quizá antes no sabíamos por qué existía, sabíamos que existía la fuerza electromagnética y eso era incompatible con la existencia del núcleo atómico. Si el núcleo atómico está hecho de protones que tienen carga positiva y sabemos que las cargas iguales se repelen, ¿por qué el núcleo está pegado? ¿No? ¿Por qué no se repelen todas estas? Ok, entonces, a partir de estas observaciones, decimos, debe haber algo, debe haber una fuerza aquí que mantiene el átomo unido, mantiene el núcleo atómico unido. Entonces, ¿cómo modelamos esta fuerza? Pues la modelamos de manera parecida a cómo modelamos la interacción electromagnética, porque al fin de cuentas es una interacción entre partículas. Entonces esto lo modelamos también como un campo cuántico y una vez que hacemos el modelo, vemos qué nos dice, nos vamos al experimento, vemos el núcleo atómico y vemos que pasan las cosas que predice y vemos que explican lo que no conocimos. Entonces todas estas ideas de estas gelatinas que viven en el universo, que permean todo el universo, no salieron de la nada, salieron a partir de estas observaciones y aparte son corroboradas también por el experimento. De eso, de decir, ok, sabemos que existe esto, uno podría extrapolar y decir, bueno, sabemos que existe la conciencia, porque pues, yo soy consciente, entonces la conciencia existe, ¿no? Porque yo soy consciente. ¿Cómo modelo la conciencia? Pues ahí ya es un poco delicado extender esta idea de cómo interactúan las partículas cuánticas, cómo interactúan los electrones o los protones entre ellos mismos, a cómo interactúa la conciencia. Cuando hablamos de conciencia no hay ahí ninguna partícula involucrada, entonces hacer este salto de decir, ok, la conciencia es un campo cuántico y lo voy a tratar como un campo cuántico, sale un poco como de la nada, ¿no? Exacto, o sea, sí existe la conciencia, pero creo que es arriesgado asegurar que se puede modelar como un campo cuántico, porque no hay evidencia que nos diga que la conciencia es un campo cuántico. Había evidencia de este campo electromagnético porque lo vemos interactuando con los electrones, hay evidencia de este campo que mantiene unidos a los núcleos atómicos, porque vemos que el núcleo atómico existe y que está hecho de partículas elementales y estas partículas elementales deben interactuar de alguna forma, pero no hay evidencia de que la conciencia interactúe con las partículas elementales. Las partículas elementales están ahí, yo puedo medirlas, yo puedo interactuar con ellas, pero hasta la fecha al menos no hay ninguna evidencia de que yo solo pensando en la partícula pueda alterar el comportamiento de la partícula. Entonces hacer este brinco de modelar la conciencia o decir que existe este campo neuronal, neurológico, este campo cognitivo del que habla Jacobo, es un salto tan grande como el ejemplo que les ponía hace rato, ¿no? Como decir que la botella es sentiente solo porque la teoría predice que se va a mover siempre igual. Creo que se tocan varios temas aquí, empezando por la noción errónea que tiene de los campos. Ahora, hay un argumento que hace, varios de hecho, que se establecen que la latiz es uniforme. El argumento que hace Ginsberg es, la latiz es uniforme, al afectar un punto en la latiz afecta a otro punto arbitrario y por lo tanto el cerebro, que es parte de la latiz, cumple esas propiedades. En su propio texto establece, usa un estudio en gatos demostrando que los patrones así dice exactamente, que los patrones de respuesta unicelulares o neuronas registradas en diferentes posiciones del cerebro se modificaban correlativamente con el aprendizaje. Ahora, dice también, este experimento
indica que la modificación de la información se representa en todas las unidades del cerebro. Ahora, ustedes razonen un poquito qué es lo que sucede aquí. Encontró que en un estudio existen dos células que se activan correlacionadamente, que significa aprendizaje, y concluye, hace un salto a concluir que todo el cerebro es uniforme correspondiente a la activación, que cualquiera de los puntos arbitrarios están conectados. Y es interesante porque aquí se establece cómo el principio bajo el cual las neuronas aprenden es que si se disparan juntas se conectan. Entonces, este estudio de datos probablemente estudió neuronas que formaban parte de un grupo que representa lo que aprendió. Por mucho tiempo se quiso estudiar cómo se generan las memorias. Hacían lesiones artificiales en cerebros de animales, en diferentes partes de los cerebros, y veían que una memoria persistía, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que una memoria está esparcida como un circuito que corresponde a todo el cerebro. Si vemos esto así, parecería que lo que dice Grimberg tiene razón, pero no, está saltando a encontrar que dos neuronas conectadas implica que todo el cerebro está conectado de una manera unificada de uno a uno. Pero hay grupos de activación neuronal. Hay, por ejemplo, varios estudios que intentan caracterizar a qué cosa le corresponde cada grupo. Hacen algo que se llama aprendizaje profundo con resonancia magnética funcional. A una persona le dicen: tú piensas en manzanas, y tú piensas en amarillo, y tú piensas en rojo, etcétera, alrededor de 60 conceptos, y existe un patrón que corresponde a cada uno de esos conceptos. No sé cuál sea, creo que nadie sabe cuál es exactamente el lenguaje o el sistema operativo del cerebro todavía, pero va por esos símbolos. Entonces solo quiero ejemplificar un fallo en su razonamiento. El cerebro sí forma estas redes, y otra cosa que postula en su característica de la latiz es que el cerebro puede alterar la latiz, ¿no? Él hace varios estudios, donde de hecho sus primeros estudios se cita él mismo, es una extraña cadena de autocitamiento. Por ejemplo, la pregunta de ¿qué tanto efecto externo puede tener el cerebro? Es una fascinante. O sea, imagínate que en este momento pudiera así producir un campo magnético medible, o hacerlo más pequeño, más grande, y que eso altere las personas que están a mi alrededor. O sea, eso si fuera la verdad sería fascinante. Ahora, existe, es correspondiente con las observaciones que hacemos. Hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Se llama acoplamiento enfático. Entonces, por mucho tiempo, la neurociencia pensaba que no, el campo eléctrico de las neuronas individuales es muy pequeño para que afecte, entonces, por lo tanto, el único mecanismo es la sinapsis. Como todos bien sabemos, es que ciertos neurotransmisores salen de la neurona y van intercambiándose y generando la computación del cerebro. Bueno, se sabe que ciertas estructuras, una neurona que se llama neurona de Purkinje, tiene una estructura tan amplia, tan grande, que de hecho puede generar un campo electromagnético significativo, tal que de hecho la interacción de las neuronas no solo se medía por la sinapsis, sino que también se medía por la cambios de intensidad de este campo electromagnético. Entonces es fascinante, o sea, por un lado, el cerebro puede que tenga un mecanismo, especialmente en el cerebelo, que no es exclusivo a la sinapsis, sino que es alrededor de los campos cerebrales. Sin embargo, este campo tiene un radio de influencia de 60 micrones, que es muy pequeño, no tiene para nada que ver con todas las cosas que Jacobo Grimberg postulaba, de que los cerebros a esta distancia podrían estar intercambiando lo que él llamaba el potencial transferido. Vamos a ver más tarde. Pero es fascinante, o sea, creo que existía esto del acoplamiento enfático, que es un efecto real, pero con unas distancias muy, muy pequeñas, y Jacobo no tuvo nada que ver con su desarrollo. Yo creo que no nos va a dar tiempo de ver todo lo que traemos preparado, ustedes disculpen. Vamos a ir con otro video. Pues la primera llamada que vamos a hacer es una definición que se refiere de conciencia. ¿Qué es para nosotros conciencia? Y para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. ¿Cómo quieres empezar? No se puede.
consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que nos puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, la cualidad luminosa está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe en un fenómeno físico como tal, como la luz. En el espacio lo que existe son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma el sonido. Pues el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de conciencia, como tal, ¿verdad?, de experimentar. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, tampoco existe. Entonces es la misma cualidad de conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. Mencionamos dos, digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Pues aquí Paco nos habla sobre la conciencia, como ya habíamos dicho, diciendo, perdón, pero además habla de la experiencia. ¿Quieren decir algo? Simplemente cuando Jacobo Grinberg también retoma este elemento de la conciencia, también está buscando, dentro de lo que él se hace estas preguntas sobre lo que considera como la identidad real o una identidad como una identidad cósmica, ¿no?, que está ligado al tema de la conciencia. Porque hace en muchas ocasiones sentido Grinberg en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hablo de este tema de la conciencia, habla de psicología transpersonal y la define como algo que va más allá del individuo y más allá del propio ego. Esto lo que trata de decir es como debe haber una psicología que trascienda al individuo. Sin embargo, digamos, una psicología mucho más firme que lo que él plantea es la psicología sistémica, que precisamente plantea que el individuo no solamente vive aislado, sino que vive en relación con muchos individuos. Entonces, este tipo de elementos de cómo va como por un lado diciendo cosas que parece que tienen sentido y luego hace lo que decían mis colegas como un salto demasiado frontal. Entonces, por supuesto que nos hace sentido esta idea de que, bueno, una psicología que no se centre solamente en el individuo, sino reconocer otros entornos sociales. Eso se puede reconocer de una psicología sistémica. Pero ahí es donde hace ese salto a ya hablar de una conciencia cósmica. Lo mismo pasa con esta conciencia de unidad, de superar la idea de objeto-sujeto o observador-observado. Dicen algún punto para que se diluyan en una realidad única. Aquí trae muchos elementos que también se hacen preguntas desde la filosofía, con la fenomenología o la propia epistemología del observador. Ahí, por ejemplo, el biólogo Humberto Maturana, cuando habla del papel del observador, dice, claro, o sea, esta realidad es como un resultado de esta interacción entre el observador, sus modelos y el entorno. Por supuesto que podríamos reconocer hoy en día que las observaciones científicas, por supuesto que hay un papel en el lado del observador, ¿no? El observador también tiene una participación en la creación de sus modelos. Esto, de nuevo, hace un salto, es decir, hay un cierto rol del observador a la hora de crear modelos, por lo tanto, somos capaces como de crear o de influir en el universo. Entonces, esos son como elementos como sutiles de decir cosas que parecen como mucho sentido y que por eso muchas veces puede, en muchas ocasiones, a mucha gente hacerle ese sentido, ¿no? Decir, claro, por supuesto que cuando yo hago una descripción, participo en esa descripción, ¿no? Mis propios modelos vienen preconcebidos de mi tradición, de mi propia perspectiva teórica, o de mis modelos, o de mis profesores, o de lo que he leído, de donde me he formado, pero de ahí a decir que nosotros creamos o que participamos en la creación del universo, ya es elemento como sutil. Y para cerrar, lo mismo pasa con la identidad real que no construida. Él dice, participamos en distintos entornos sociales y
entonces nuestra identidad se correlaciona con esos espacios sociales. Pues, por ejemplo, el hecho de que hable no solamente es una cuestión meramente arbitraria, sino que tiene razón de que en mi familia crecí en un país, o en una religión, o en cómo me he visto, o en cómo hablo, en qué tipo de cosas nos gustan. Y esto, por supuesto, que está ligado con nuestras relaciones sociales. Pero de ahí él mismo plantea, hay que superar esa identidad como construida socialmente, trascender estas etiquetas o máscaras sociales, y entonces llegar a una existencia que está ligada a la esencia o un estado puro, ¿no? Dice, menos condicionado por la cultura, una conciencia pura, que es un poco también preguntas que se hace la filosofía desde la fenomenología, como la diferencia entre seres y esencia, ¿no? O sea, o yo podría describir esta silla en particular y decir, bueno, es de color azul, tiene 4 patas, y es como preguntas que se hace la filosofía con el tema de los seres, ¿no? Pero luego dice, ¿pero qué es la silla en sí? ¿Cuál es su esencia, por así decirlo? Un poco lo que, después de mucho tiempo de disertación en filosofía, hablaban también de esta cuestión de las esencias es algo que no está como, no es algo inmutable, sino que también se va a ir como construyendo, ¿no? Con una famosa frase de filósofo Sartre, que es como que la existencia precede a la esencia, ¿no? Es como que la esencia, lo que creemos que existe como tal, viene predestinado de mi propia existencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que en un momento dado de la historia, todas las sillas eran de 4 patas, ¿no? Pero en algún momento, digamos, hacer sillas con rueditas, entonces la idea de silla cambió. Entonces, justamente, Jacobo trata como de problematizar esas ideas, pero él da ese salto y no solamente quiere problematizar, como hacer esas preguntas ontológicas o esenciales sobre los objetos, sobre las cosas, sino decir que existe algo más y que además él nos va a decir cómo lograrlo, con meditación, y incluso lo dice tal cual, retomando de otros textos, un tercer ojo que nos permita ver más allá de eso y que sigue pensando en estas ideas como de una existencia externa, que todos estamos como clavados con nuestros dominios de validez, con nuestras propias estructuras cognitivas del cerebro, y estamos limitados, ¿no? ¿Cuál es la realidad tal cual es? Lo que vemos nosotros, como observamos el mundo o el entorno de nosotros, o como lo hace un perro, un gato o un murciélago, interactúa con el entorno. Entonces son preguntas que se están haciendo desde la epistemología, desde la filosofía, pero que él de nuevo dice, con la meditación, con este tipo de elementos vamos a lograr llegar a la esencia tal cual. Y ahí es donde me parece que muchas de las cosas pareciera que tienen sentido porque se han problematizado en filosofía, en antropología, incluso en la física, el papel del observador, ¿no? Quizás hay mis colegas van a manejar mucho eso, mucho mejor, pero justamente el tema del papel del observador es importante, pero él hace ese salto. Entonces, tener eso claro para precisamente, yo soy partidario de si nos formáramos adecuadamente tanto en ciencia como en filosofía, seríamos capaces de distinguir estos puntos, ¿no? Para que precisamente no caigamos en un realismo ingenuo o en un empirismo ingenuo, o incluso hacer estas como correlaciones como muy arbitrarias, ¿no? De ciertos conceptos. Creo que la formulación de Greenberg estaba mal, pero algo de lo que quiso decir de que existe un estado alcanzable de alta coherencia que se alcanza a través de la meditación es una propuesta muy fascinante y estudiada. Entonces, cuando hay algo que se llama teoría de la valencia de simetría, que busca estudiar qué significa que algo sea placentero. Intuitivamente decimos que algo es placentero si libera serotonina o dopamina o oxitocina o un neurotransmisor. Pero eso es como decir una computadora funciona cuando hay luz. O sea, no nos habla de que si está en Python o HTML o algún algoritmo extraño. Entonces, ellos buscan a través de la teoría de la valencia explicar qué hace. Lo que la valencia para ellos significa es significa en psicología que algo es atractivo o deseable, ¿no? Entonces, algo de alta valencia es me gustan los pingüinos, y algo de baja valencia no me gustan los kiwis. Entonces, ese es mi espectro. Lo que encuentra a través de estudiando a personas que logran encontrar, llevan años meditando y meditando por horas, algo que es de hecho bastante difícil porque la meditación no se trata de relajarse. Bueno, hay algunos tipos de meditación que sí, pero
varios tipos de meditación. No se trata de estar relajado y estar, sino es un ejercicio de atención. Lo que encuentran es que existe una coherencia en que las diferentes regiones del cerebro están sincronizándose cuando un meditador está en su estado más rico. Y ahora lo que es interesante es que es una sincronía simétrica, o sea, es como si el cerebro tomara una forma muy peculiar y en forma de actividad, obviamente no anatómicamente, que contrasta cuando algo es feo. De hecho, hay varios estudios que en estos meditadores de lo que ellos llaman yanas, que se supone que son diferentes estados de conciencia, los que llegan a más yanas tienen una actividad casi parecida a la de los epilépticos, porque los epilépticos tienen una actividad muy sincronizada, extremadamente sincronizada, pero es una onda epiléptiforme, pero que es simétrica a sí misma. Entonces es fascinante, o sea, los estados muy avanzados de conciencia que toman años de desarrollar son coherentes, son estados en los que el cerebro se comporta armónicamente. Y de hecho hay personas que toman esa idea, y por ejemplo hay un artículo de Ramón Guevara que establece que eso puede ser una medida válida de conciencia, como una curva de U. Entonces en un lado está la poca simetría, entonces como una figura neutra, no conectada, y en otro lado está la hipersincronía, la epilepsia, pero en algún lado en medio está una sincronía óptima, y eso aparentemente está también correlacionado con los estados de ambivalencia, o sea, los más placenteros, el más lucidez o iluminación, no sé cómo quieren llamarlo. Mientras que esto no tiene que ver tanto con la postulación exacta de Greenberg. Creo que una de las observaciones a través que hizo con los meditadores y los chamanes es que existe un sentido de unificación, porque también en los estados alterados de conciencia, cuando se estudia el efecto de la psilocibina, el MDMA y el LSD, encuentra que muchas veces induce un estado de hiperconectividad en el cerebro, que también reporta un sentido muchas veces de unión con la naturaleza. Se puede interpretar que tal vez lo que me quiso decir es que a través de estos estados meditativos uno puede fusionarse con la latiz, que diremos que no existe, que no se puede interactuar con, pero tal vez quiso decir que existía un estado en el que puedes entrar a una sincronía donde tu ego se disuelve, donde te reportas más cercano con la naturaleza. Entonces creo que hay una perspectiva interesante por ese lado. Acerca de los estados de movimiento y de placer, ¿se refiere estrictamente a una simetría en el cerebro o a una simetría en todo el cuerpo? Porque me gustan mucho los estudios acerca de la corporalidad y del cuerpo, entonces he estado viendo que hay como una tendencia a estudiar el cerebro como el órgano hegemónico que rige sobre todo los cuerpos. Cuando es así, ¿no? Cuando se deja de lado que también hay otras partes cerebrales como los pies, las manos, que definen muchas cosas, como la locomoción, la digestión, todo eso. Entonces, mi pregunta es: ¿la simetría en estos estados de valencia es solo en el cerebro o ocurre como en todo el cuerpo, no? Esa es una pregunta fascinante. Por ejemplo, la Lisa Feldman Barrett hace estos mapas de temperatura de todo el cuerpo, encuentra que aparentemente también existe un elemento de sincronía en el resto del cuerpo. De hecho, ella es una investigadora de la Universidad de Nueva York. En un libro, ¿Cómo se construyen las emociones?, hay un capítulo específico que menciona eso. Y, por ejemplo, lo que también es fascinante es que existen ritmos. Hay un estudio de Nature publicado en el 2020 que se llama se llama bueno, básicamente constituye en que dos personas diferentes cuando comparten una experiencia, cuando se les cuenta a la sociedad una historia, su fisiología se sincroniza. Entonces, lo que es fascinante es que el índice de sincronía entre sus frecuencias cardíaca, respiratoria, coherencia en diferentes hemisferios cerebrales, corresponde a qué tanto confían entre ellos. Entonces hay un elemento de vibrar juntos que corresponde mucho a estas teorías de como sincronía colectiva. Y de hecho algo que creo que también es
interesante es que Jacobo Greenberg publicó un artículo que se llama Coherencia Interhemisférica entre sujetos en comunicación. Ahora, creo que antes de publicar ese artículo es cuando todavía era un investigador de la computación, creo que después empezó a fumar muchos porros y especular demasiado, pero creo que una de esas cosas es que en dos personas, lo que encontraron en ese estudio es que dos personas que se comunican, sus hemisferios empiezan a tener la misma frecuencia. Y de hecho eso es una de las pocas cosas que estudió que sí se replicaba. Que de hecho hay toda una rama de estudio acerca de la sincronización interhumana a través de las experiencias compartidas. Y hay varias expresiones artísticas que usan hacer diferentes personas alrededor del mundo, sincronizan sus ritmos cardíacos, pero eso no tan la literatura. Pero sí hay muchas hay muchas cosas. Sí. ¿Y cómo es la otra? Se llaman Lisa con L, Feldman Barra. Y también les puedo contar unos libros más adelante. Tendré que ver cuál es el otro y que te Sí, muchas gracias. Pues yo creo que han tocado temas muy buenos, muy importantes. Hablaban de patrones, hablaban de modelos, hablaban de muchas cosas, y pues me llama mucho la atención porque dicen, bueno, es que no podemos saltarnos o dejar de lado ciencias o cosas que ya están estudiadas, y precisamente me sorprende o me causa como un poco de conflicto tal vez. Gracias. Porque justamente yo pues no soy un estudioso como ustedes, pero me gusta mucho la música, me apasiona el sonido, la música, y también es una forma de estudio. De hecho hay la física del sonido y funciona a través de frecuencias, de vibraciones. Justamente pues algo que me hace mucho match con todo lo que han dicho y también con lo que dice ese personaje, es que justamente hay algo que se llama la resonancia, en donde está comprobado físicamente y supongo que científicamente, que donde tú pones una frecuencia del mismo nivel o de la misma línea, el mismo rango, exacto, el mismo rango, y le pones a un lado como que la misma frecuencia sin hacerla sonar, automáticamente las dos empiezan a resonar y se hacen vibrar o se hacen sonar mutuamente. Porque eso no podría ser posible con nosotros como seres humanos. Por ejemplo, hablaban de modelos o de patrones. Quizá para mí la mente, como dicen, funciona a través justo de vibraciones, de energía, de electromagnetismo. ¿Por qué no se podría hacer que justo pase eso con la latiz o con el universo en general, en el que dicen que pues, el universo es una superconciencia en el que tiene ya como preestablecido, predeterminado ciertas frecuencias, ciertas vibraciones, y lo único que hacemos nosotros es conectarnos o sincronizarnos con ella, llámese a través de la vista, a través del sonido, a través de los sentidos, a través de la mente, de las emociones. Entonces, al final creo que lo que pasa, o lo que yo entiendo de todo eso, es que simplemente son sincronías de todas las cosas, como funciona también con la física, ¿no? Que si tú golpeas un objeto por causa y efecto, eso va a tener una resonancia, va a tener un efecto, el cual va a hacer que lo demás suceda, ¿no? Como el agua, o sea, tú tiras una gota de agua al mar, por ejemplo, a un cuerpo sin movimiento, y lo que hace es que crea ondas, crea patrones de ondas, que lo que hace es que se empiezan a expandir, y a lo mejor aparentemente se disolvieron, pero en realidad pues, lo único que está pasando es que esas vibraciones se siguen expandiendo, y al menos así es como yo entiendo que funciona el universo. No sé si en algún momento se perdió como esa visión, o porque es como que... Para intentar responder que no se pierde esa visión, sino que la naturaleza de las ondas de las que están hablando es que son ondas materiales porque se propagan por un medio. Y muchas de las ondas que trabajamos en gravitación y altas energías son ondas electromagnéticas que no requieren un medio para propagar. Pues al menos en ese sentido, sí existe el fenómeno de resonancia, pero no es que con luz empieza a haber
plan, que ya de entrada, al entender qué significa vibrar la luz, tiene varias interpretaciones, pero no porque este fotón de luz empieza a vibrar, va a ser que vibre la botella. Son fenómenos distintos. Sí, sí. Ahora, esos fenómenos de resonancia sí se interpretan, sí tienen sentido. Incluso hace 10 años se detectaron las ondas gravitacionales, pues, terminaron de tener como el visto bueno a la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero ahí la idea es que lo que tú estás entendiendo por resonancia y que tratas de extrapolar a todos los posibles fenómenos para hablar de una sincronización, no es más que un abuso de lenguaje. Okay. Entonces hay que tener cuidado de cuando hablamos de resonancia en un sentido físico y cuando hablamos en ese sentido como en una resonancia sentimental, porque todos estamos viviendo lo mismo. Entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado con las palabras. Ahora también, hablando de estas ideas de que bueno, tienes tu cuerda y la pones a vibrar y eso entra en resonancia y claro, tienes otra cuerda que también viene en base. Nosotros podríamos especular mucho de si la conciencia es una onda o de si está vibrando o es dentro de nuestro espíritu o algo así. Podríamos especular mucho al respecto. El problema con estas especulaciones es que no tenemos una forma clara de cómo medir la conciencia, de cómo detectar estas vibraciones si es que existen, y pues si no podemos detectarlas, no sabemos si existen, pues estamos completamente seguros, no tenemos la certeza de que en serio la conciencia se comporta como una onda, no podemos asegurar que pues, esta conciencia también resuena y que también se sincroniza con otras, porque para empezar no sabemos si en serio es una onda. Podemos especular al respecto y podemos pensar, ok, ¿qué pasaría si la conciencia se comportara como una onda? Ok, pues tendría resonancia y podría sincronizarse con otras cosas, eso lo podemos hacer, pero una cosa es especular y pensar qué pasaría si, y otra cosa, asegurar que eso es lo que sucede y sacar conclusiones de eso y asegurar que son reales. Entonces, hasta que no tengamos una evidencia empírica, concreta y irrefutable de que la conciencia es una onda, no podemos asegurar más. Creo que aquí, justo como dicen los compañeros, es importante definir qué es la onda. O sea, como ellos dicen, es un fenómeno objetivo, diferencias de densidad en el aire o como se conoce es un modelo matemático de la gravitación. Lo que, por ejemplo, lo que se estudia, que se sincroniza son, porque aparentemente el cerebro genera frecuencias cuando se miden electroencefalográficamente, es decir, que ponemos electrodos en tu cerebro, al menos la poca electricidad que llega a salir, la amplificamos mucho para ver y vemos que hay una onda. A eso se refiere el proceso electrofisiológico. Ahora no es lo mismo decir que por lo tanto existe una onda perfecta, abstracta, que representa nuestra alma, pero sí significa que hay una periodicidad y que de hecho esa periodicidad se relaciona con diferentes estados cognitivos. Por ejemplo, alguien que está somnoliento presenta una frecuencia más amplia. Alguien que está profundamente concentrado en resolver un problema matemático presenta una frecuencia un poco más corta. Ahora eso también depende de qué región estés viviendo. De hecho, tanto así que mucho del estudio de la electrofisiología se basa en entender qué tanta correspondencia hay entre las frecuencias de diferentes regiones del cerebro, porque como bien dices, una neurona se conecta cuando disparan juntas. Cuando hay una activación al mismo tiempo en diferentes regiones del cerebro, se estudia, se asume que eso es una región que está trabajando. Y de hecho así se basa todo el estudio de entender diferentes funciones cerebrales macroscópicas, como lo son la red de activación por defecto, la red de activación positiva, la red de saliencia, la red de detección de errores, un montón. Entonces, hay que ser muy precisos, ¿no?, para evitar esas confusiones. Se trata de ondas electrofisiológicas que el hecho de que sean mediciones eléctricas, yo creo que no lo hace menos fascinante. De hecho, hasta yo creo que lo hace más emocionante porque significa que lo podemos cuantificar y analizar y ver y replicar, y eso es mejor. Entonces, de hecho, tú eres músico. Hay varios estudios también publicados en Nature. Las ondas eléctricas, la frecuencia fisiológica de un director de orquesta se sincroniza con los participantes de la orquesta. Y eso también se correlaciona con el disfrute de la orquesta, del profesor de la música. Entonces,
creo que la ciencia hecha correcta, bien definida, es hasta más fascinante. Yo creo que la ciencia, protociencia, pseudociencia ambigua. Gracias. Sí, creo que igual un poco junto con lo que mis colegas plantean es justamente la diferencia entre tratar de hacer una investigación como con mayor rigor, con mayor especificidad y no caer en lo que es como el eclecticismo o el pastiche de ideas, ¿no? Como precisamente lo que hizo Jacobo, ¿no? Es como que sí hay elementos que evidentemente podemos encontrar en distintas investigaciones. El problema del eclecticismo es eso, de tomo cosas de la física cuántica y tomo cosas de la cábala y tomo cosas del chamanismo y tomo cosas del budismo y tomo cosas de la yoga. Entonces empiezo a hacer como un pastiche de ideas para tratar como de tomar estos atajos, ¿no? Y que de hecho un poco lo platicábamos en algún momento con los colegas, como Jacobo hacía estas investigaciones, en su momento el propio, digamos, rigor le frenaba su creatividad, por así decirlo, y entonces por supuesto que decidió, en lugar de irse el camino lento y mucho más largo de hacer investigaciones, dejar algo para que alguien más lo retomara, quizás mucho tiempo después, tomó, digamos, estos atajos y es como que, ok, tengo que hacer como pruebas muy exhaustivas, tengo que hacer otras cosas, mejor creo mi propio instituto y entonces aquí ya puedo meter yoga, cábala, cosas que no me van a permitir como en los espacios, ¿no? Propiamente científicos. Entonces quizá esta distinción entre el eclecticismo, ¿no? Como mezclar todo, a veces sin siquiera rigor, y tratar como de ir punto por punto, paso por paso, que es mucho más tardado, al final puede darnos respuestas mucho más satisfactorias como un poco lo que plantean los colegas. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Sí, ¿este es un micrófono? Sí, es un micrófono. Bueno, no, pues no se escucha. Yo tengo una pregunta. A ver, hace rato el compañero de camisa vino estaba hablando sobre ondas cerebrales, estas cosas. Yo no llegué al principio, me perdí seguramente mucha explicación. ¿Podrías especificar qué son esas ondas cerebrales? A mí me causa mucha curiosidad. Eso es una pregunta interesante porque hay variaciones. Entonces, una neurona, que son células muy chiquitas, intercambian electricidad en varias moléculas. Cuidado. Ya llegó hasta el suelo, no pasa nada. Sí, continúa. Entonces una neurona se conecta con otra y eventualmente forman redes. No sé, como imagínate el metro de la Ciudad de México como una red. Ahora va a conectar todos los posibles metros, todos los posibles mapas y todos los posibles metros. Bueno, hay un video de cómo se diseñó un puente mal. Entonces todas las personas que caminaban, eventualmente el hecho de que estuvieran en el mismo piso produjo sincronización emergente. Y de hecho, tal fue la cosa, es decir, que todos, hizo la resonancia, entonces la resonancia justo coincidió con la estructura del puente tal que lo colapsó. Entonces, a lo que quiere llegar esto es que la actividad de las neuronas, eventualmente todas empiezan a conectarse juntas por el hecho de que esto se estudia también en la teoría de la complejidad. Por ejemplo, si ves un video de cómo la gente va caminando cuando el piso es más o menos compartido, puentes o algo así, o puentes colgantes, empiezas a ver cómo todas las personitas hacen que el puente se mueva de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces hay un elemento en el que los grupos hacen algo, otros hacen algo, el promedio de su actividad se ve reflejado como un movimiento colectivo. De hecho, un electrodo puesto solo en tu corteza frontal es un poco difícil de codificarlo porque estás hablando de la electricidad de miles de millones de neuronas que se escapó por tu estado y llegó a una mesa metal y menos es volcán. Entonces, ¿qué son las ondas cerebrales? Son resultados emergencias de todas las interacciones con diferentes opiniones del cerebro queriendo operar con ellas. Y algo que es muy fascinante es que cuando no hay algo que se conoce como
teoría de la disonancia cognitiva. Entonces, la disonancia cognitiva es básicamente que sostienes dos ideas que son conflictivas, como que el rojo es bueno y el azul, bueno, yo te digo el rojo es bueno y alguien más te dice el rojo es malo. Entonces tienes una disonancia en tu cerebro. Esa disonancia se presenta fisiológicamente como como un comportamiento macroscópico, digamos, asimétrico, no bien, no bonito, no así, no es como un péndulo que va para arriba, para abajo, es como errante, ¿no? Entonces, ¿qué son? Es el macroscópico del fenómeno que se sincroniza. Bueno, y Perdón, otra... ya no vamos a tener tiempo, a las 6 se acababa en la mesa redonda, pero tenemos el coffee break, les puedes preguntar lo que tú quieras, ¿vale? Sí, discúlpenos, se nos acabó el tiempo. Y la otra, no me acuerdo, perdón, pero está